No olvides darnos tu like y suscríbete a este canal. En el siguiente reportaje tendré la importante oportunidad de charlar con la autora de un valioso podcast. Ana Saavedra es una empresaria costarricense que atravesó una difícil situación ocurrida tras una operación ocular. El proceso atravesado la llenó de aprendizajes y una importante evolución personal que decidió compartir en su podcast titulado Cristalino. Vamos a conocer su historia y dejar abierta la posibilidad de nuevos encuentros con ella, con Ana Saavedra y su podcast Cristalino. Ana, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Igualmente, me encanta estar aquí y poder compartir un poco de mi experiencia y de mi historia. De verdad, más bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, realmente es muy interesante. Vamos a tratar de contar un poco sin caer en spoiler, ¿no? Porque justamente claro, esta historia la tienes distribuida en 35 episodios, ¿es así? Sí, en realidad los 35 episodios tomé la decisión de hacerlos muy cortos, de hecho son cápsulas de información. Yo pude haber tomado la decisión de hacer 1 o 2, ¿verdad?, episodios mucho más largos. Sin embargo, hay tanto dato tan importante que preferí hacerlo poco a poco y más bien, aunque muchos de ellos se mezclan en la historia, traté de separarlos para poder realmente acentuar los temas relevantes. Muy bien. Bueno, si bien esta historia tuya se trata de cosas profundas, sobre todo de la vida, diré como suelen decir en las series policiales, solo para el registro, nada más, que nos cuentes concretamente, les he anticipado un poco, pero que nos cuentes dónde has nacido. Sí, yo soy costarricense, tengo la doble nacionalidad española porque tanto por el lado paterno como materno son de allá. Costa Rica es mi lugar natal, sin embargo ahora vivo parte del año también en Madrid. Bien, y también solo para el registro, sin invadirte con detalles o con datos, con respecto a tu actividad, bueno, solamente está este podcast que conocemos, tengo entendido que eres empresaria también. Sí, mira, es muy divertido porque la vida me empujó y me ha empujado siempre a hacer muchas cosas. Yo estudié a nivel, digamos, profesional, estudié arquitectura. Sin embargo, la vida me empujó a estar en finanzas, en partes legales, muchas inversiones, análisis de inversiones. Y eso me dio un conjunto de elementos y de información. En una de las inversiones que hice muy joven, precisamente estuve unida a un grupo de inversión hospitalaria aquí en Costa Rica. Fui una de las fundadoras y eso me permitió conocer no solamente como paciente, sino del otro lado cómo funciona, digamos, la actividad de salud, ¿verdad? Y eso es muy interesante porque yo respeto mucho la medicina, pero también uno sabe por dónde andan, digamos, los conocimientos y las formaciones de los médicos más respetados. Entonces, la vida me ha empujado. Yo tengo una mente, y creo que en algunos de los episodios lo comenté, muy de aprender porque hay una necesidad de la información. Es una mente curiosa y eso me ha facilitado el poder manejarme en estas diferentes áreas. Qué interesante. Da para tener después otro tipo de charlas sobre esa actividad. Claro, bueno, por supuesto. Pero muy bien. Nos vamos a centrar de todas formas ahora en el podcast. Quizás ya su nombre Cristalino nos da alguna pauta, ¿no? Pero creo que ese nombre está puesto a propósito, me da la impresión de con varias perspectivas, ¿es así? Así es una palabra muy
muy potente, transmite un mensaje muy lindo, muy limpio, pero al fin de cuentas fue realmente como honrar esa parte que me quitaron y que realmente me hizo meterme de cabeza en todo lo que conté, ¿verdad? Cuando me operan de los ojos, la parte que me quitaron se llama cristalina. Y yo dije, es la forma más bonita de decir la historia nombrándolo como fue. Ujú. Eso es muy interesante. Y bueno, a medida que uno va recorriendo estos episodios breves, pero que son muy ricos cada uno, ¿no? Justamente va descubriendo esto que nos cuentas. Si pudieras describir la temática general, podríamos decir que es de salud, que es reflexiones de vida, o es de todo un poco. A ver, cuando yo viví esa historia, definitivamente era un tema de salud. Y me metí de cabeza porque necesitaba sanar, ¿verdad? Eso me hizo descubrir, y ese fue el propósito final del podcast, no solamente compartir la historia con todos los datos, sino mostrar de que la microbiota, que es un tema que hoy por hoy empieza a hablarse, es tan fundamental que gracias a la regeneración o la recuperación de una microbiota, uno puede sanar muchas de las partes del cuerpo. De hecho, al puro principio, cuando pasa toda esta, ¿verdad?, situación, que fue un año y pico, donde estuve en test y manejes de recuperación y ver cómo lograba sanar, ciertamente me meto a investigar y lo primero que me encuentro precisamente fueron investigaciones muy recientes en aquella época, 2021, enero, donde me mostraban que lo que yo estaba sintiendo y padeciendo, eso me iba a llevar a una ceguera funcional. La ceguera funcional los médicos no la pudieron, o sea, ni siquiera me lo habían mencionado. Y a través de esa investigación encontré que el problema había sido una disbiosis de la microbiota ocular. Hasta ese momento, yo, metida en temas, ya les digo, de salud, siempre había oído de la flora intestinal, las bacterias y los microorganismos del estómago, pero jamás había sabido de que existía microbiota en el ojo, y mucho menos de que esa microbiota está en todo el cuerpo. Cuando yo terminé la primera etapa de investigación, hice un compendio, que de hecho me encantaría actualizarlo porque eso está apenas en etapas de investigación. Hice un compendio que decía que absolutamente no es la palabra correcta, que la mayoría de las enfermedades crónicas de hoy, alrededor de un 95%, son el resorte de una disbiosis de la microbiota. De hecho, cuando uno habla de muchas de las enfermedades que hoy por hoy se conocen, es simplemente un desajuste de esos microorganismos. Y a mí me llamó mucho la atención porque, como les comentaba, yo estuve muy vinculada en temas de salud, conozco y me trato con médicos de muy alto calibre, que casi nadie te llama a cuentas sobre este tema, ¿verdad? Casi nadie lo menciona. Entonces yo dije, el primer paso mío es poder compartir ese compendio. En el compendio, el que hice, lo único que escribí yo era la introducción, que decía, yo no soy médica, yo no soy, ¿verdad?, investigadora, sí. Sin embargo, aquí les pongo este folleto donde cada párrafo venía con un link para que pudieran precisamente corroborar la información y si querían ampliarlo. Con toda la ilusión del mundo, ¿verdad? Quien descubre un gran tesoro, empecé a repartirlo por todo lado. Y curiosamente, nadie le prestó atención. No tuve ni siquiera un solo comentario de, ay, mira, qué interesante, o, ¿verdad? Nada. Y yo dije, uy, esto quiere decir que todavía las personas no están atentas, no están abiertas a poder escuchar una información así. Entonces dejé que pasara un tiempo, incluso para yo poder
que ese es el cierre del podcast, decir, y mis ojos sanaron, ¿verdad? Cuando yo hice el compendio, estaba en medio de toda esa fase de regeneración, investigando qué, comiendo qué me podía ajustar o mejorar. Y ya para cuando decido sacarlo es porque ya finalmente puedo decir, yo recuperé casi un 90% del problema que tenía. Es bueno esto de spoilear esa parte, ¿no? Porque justamente el poder escucharte, ver que estás en actividad permanente un poco, también da esa sensación. Ahora, con todo esto que nos has relatado, de esta generosidad de compartir la experiencia e información, queda clarísimo que el podcast no es en contra de la medicina, no es en contra de nada, sino es a favor de muchas cosas. Además, así es. Y justamente en ese contexto, después de tu experiencia y esa definición positiva del final, ¿qué tan valiosa es la contención para un paciente en un tratamiento, pueda ser ocular o cualquier tipo de tratamiento? A ver, yo, como les decía, respeto profundamente la ciencia y a los médicos, pero si ven al final de cada episodio, la frase más potente es: hay que conocerse a uno mismo, ¿verdad? Dentro de las cosas donde nos va a llevar la evolución esta de la medicina, de la ciencia, de la salud, tarde o temprano nos vamos a dar cuenta de que lo que le mandan al paciente A no necesariamente funciona en el paciente B, ¿verdad? Entonces uno tiene que autoconocerse, autoentenderse para poder apoyarse en esos expertos y poder entre ambas partes lograr realmente sanar. Dentro de los temas, además de la microbiota, relevantes, y creo que está al final del podcast, yo hablo de alimentar no solamente el cuerpo, sino la mente y las emociones. Porque de las cosas, que fue la segunda parte de la investigación que me llamó mucho la atención, cuando uno era chiquillo y te enseñaban el cuerpo, yo me río porque siempre era la imagen, y todavía lo veo uno en Google, la imagen del sistema digestivo. Y te ponen el sistema, ¿verdad? Como si fuera una parte del cuerpo, pero no hay colaterales ni conexiones. Cuando hago esa segunda investigación por el tema de la descarga que me ocurre en el hígado, por no haber tenido por haber sufrido lo que era el trauma operatorio de la no anestesia, yo dije, bueno, aquí quiere decir que en cuestión de segundos el cuerpo reacciona de cierta manera. Entonces me dediqué otra temporada a ver imágenes del cuerpo para saber dónde estaban los puntos en común. Y resulta de que el gran controlador de la mayoría de los sistemas, por lo menos los tres más relevantes, es el hipotálamo, que controla el sistema nervioso, ¿verdad?, el sistema límbico y el sistema endocrino. Quiere decir que en un segundo tenemos conectado todo. Y ahí es donde empieza la parte de qué es lo que pienso, qué es lo que siento. Resulta que dentro del eje microbiano, de la microbiota cerebro, ya se están dando cuenta de que incluso lo que comemos influye en lo que pensamos, en lo que sentimos, perdón, ¿verdad? No en el pensamiento, sino en la emoción. Sin embargo, esa mezcla de el cuerpo, mente y emoción es un eje fundamental para poder obtener una buena calidad de vida, ¿verdad? Entonces, ahí es importante nuevamente conocerse uno, conocer y atender esas emociones, esos pensamientos que uno tiene, que normalmente la mente y esa mente inconsciente es la que normalmente te golpea más duro, ¿verdad? Más que el vecino de enfrente con los comentarios, es la mente de uno que te repite insistentemente temas. Ahí fue cuando
porque tenía una época que tuve pánico, ¿verdad? Como cualquier ser humano, Sí. a encontrar esa verdad que me estaba pasando. Yo ni siquiera a mis hijos en aquel momento se los comenté, porque para mis efectos yo ya estaba clara de que tenía un camino por recorrer. Y esto hasta el final, bueno, cuando empiezo a montar el podcast, les comento de que sí. Y ese miedo lo tuve que atender, ¿verdad? Conocer, aprender a vivirlo y también a controlarlo. Empecé a meditar todos los días para enseñarle a la mente a pensar de manera diferente. Y cuando venían esos momentos de pánico, ¿verdad? Porque se me nublaban de repente los ojos y yo sentía que ya íbamos a retroceder, tenía que forzar el pensamiento para poder no solamente continuar, sino estar tranquila en ese momento. Entonces, es bien importante el poder conocerse, ¿verdad? Física y emocionalmente para poder ir a un médico o para poder seguir un tratamiento. Es importante. Dentro de esta historia que les comento, mi papá era médico, por ahí también tengo un poco de criterios. Y él nos decía, si un medicamento, un tratamiento en 48 horas no hace efecto, es que no es el tratamiento para ti, ¿verdad? Entonces, uno tiene que ir conociéndose, porque al final los médicos te recetan según los procedimientos que tienen establecidos. Hay ciertos estándares, ¿verdad? Pero uno no necesariamente entra dentro de ese estándar. Entonces, mi sugerencia, como vieron ahí en el podcast, siempre es hay que conocerse a uno mismo. Está muy claro esto. Quizás la experiencia masiva de esto que nos estás detallando en primera persona, con una experiencia como la que has vivido, quizás la humanidad lo experimentó de alguna manera en la pandemia, ¿no? Donde mismas vacunas, mismas características generales de determinadas personas hacían que no fuera lo mismo en determinadas personas, lamentablemente algunas falleciendo y otras recuperándose rápidamente. Así es. Y no era un tema ni de edad, ni de ubicación, no, es que cada cuerpo, incluso para un contagio, hasta para una gripe, ¿por qué en un lugar se enferma uno y los otros no? ¿Por qué? ¿Verdad? Es porque cada cuerpo reacciona diferente dependiendo de cómo está su cuerpo, de cómo está su nivel de incluso la parte emocional, para poder dar esa batalla contra lo que está pasando. Tanto los virus como las bacterias están por todo lado, ¿verdad? Y siempre hay uno que se resbala, hay uno que no le va bien, pero hay otros que sí, que salen adelante. Así es. Ahora, en esto del autoconocimiento, que es verdad que lo mencionas en varias ocasiones y lo resaltas, sobre todo en esto de enfrentar el miedo, de descubrir cómo es ese miedo y finalmente, no sé si vencerlo o al menos domesticarlo, ¿esto podría llegar a definirse también como fe? Como fe. Bueno, es que son temas que, aunque todo al final se van pegando, sí son temas separados. De hecho, ahora estoy empezando a escribir un libro sobre la parte esta emocional de cada uno, ¿verdad? Cómo reconocer en el cuerpo las diferentes emociones. El miedo es un sentimiento primario. Es algo donde uno, si sale, ¿verdad? Un perro, ¿verdad? Furioso y te va a atacar, uno sale corriendo. Eso es un miedo primario, ¿verdad? La fe, quizás más bien, y ahí es un paso más allá, es de las emociones más elevadas donde uno confía más allá de lo que uno puede hacer, ¿verdad? Entonces, aunque están conectados, porque cuando uno tiene miedo puede tener fe, ¿verdad? Y sentir fe y decir, ese perro no me va a hacer nada, ¿verdad? Hay que reconocer que la emoción existe y hay que atenderla, ¿verdad? Es conocerla, atenderla,
En el caso de la angustia es otra cosa, en el caso, ¿verdad? Claro. Hay que irlas conociendo, ¿verdad? Y qué consecuencias tienen esas emociones en el cuerpo, porque todas generan, ya les expliqué eso del hipotálamo, todas generan una reacción automática en el cuerpo. Cuando uno tiene miedo, la respiración se agita en un segundo, ¿verdad? Sí. La angustia más bien es algo más sostenido y lo que te tiende a dar es colitis o gastritis, ¿verdad? No es la respiración que sofoca. Entonces hay que ir conociendo esas características que tienen para ver cómo uno las va sintiendo. Es absolutamente apasionante. Estamos abriendo entonces a aquel que no ha escuchado este podcast, abriendo la puerta para que se interese, y situaciones diversas de salud, dudas, etcétera, pueden llevarlo, o incluso sentirse bien, llevar a escuchar esta historia tuya, este recorrido. ¿Cómo encuentran, Cristalino? ¿Cómo es la forma de llegar para finalmente escucharte y aprender? Sí, Cristalino está en Spotify y está en YouTube. Realmente fueron las plataformas que vi cuando hice el estudio, que eran las que tienen mayor alcance. Entonces, están ahí, nos apoyamos y creo que por ahí fue que nos conociste por las redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, incluso empezamos a hacer pequeñas cápsulas en TikTok para dar a conocer el podcast, que es la forma, ¿verdad? Es un paralelismo, porque cuando uno cuelga esto en las plataformas de podcast, al ser una persona desconocida, un tema desconocido, pues es muy difícil llegarle a la gente. Es verdad. Entonces simplemente deben escribir Cristalino Podcast, ¿verdad? Así es. Así nos encuentran en cualquiera de las plataformas. Fantástico. Bueno, de alguna manera queda claro, y ya nos dijiste que sí, que estabas de acuerdo a la posibilidad de volver a charlar de este o de otros temas vinculados a tu actividad empresarial. Claro. Para hacer un cierre, bueno, y para hacer un cierre de esta primera charla, que te agradecemos muchísimo, yo en nombre de todos los oyentes, de hecho, debo decir en primera persona que esto representa también mucho aprendizaje para mí en lo personal. Nuestro medio tiene un eslogan, que en realidad es un propósito, que dice: mensajes para un mundo mejor. Sin dudas, tu podcast lo es. Si quisieras compartir, después de esto que hemos charlado, tomando tanto de tu podcast o de tu experiencia de vida, ¿cuál sería tu deseo para un mundo mejor? ¿Cuál sería? Pues a ver, a mí me encantaría que la gente logre alcanzar ese buen vivir que tanto buscamos, ¿verdad? Es sentirnos bien, sentirnos en paz, sentir que el cuerpo está funcionando, más allá de la edad, del género, más allá de las circunstancias, ¿verdad? Porque cuando uno trata o piensa en buscar eso, que todos queremos ser felices, al final la mayor felicidad es estar en paz, ¿verdad? Es vivir en armonía y poder estar en el día a día, en el hoy y en el ahora, presentes y saborear ese momento que existe. Bueno, Ana, yo vuelvo a darte gracias por haber compartido esta charla tan cristalina, tan llena de cosas. Gracias a ti, de verdad feliz. Si más bien en algún momento a través de tus oyentes quieren, a mí me encantaría como que hicieran una lista de preguntas, así que ¿verdad? Pero no solamente es un tema de ojos. Este aprendizaje es un tema que puede aplicarse a todo lo que tiene que ver con el cuerpo. Así que si quieren hacer preguntas o, ¿verdad?, puntuales, a mí me encantaría. Tomada la palabra, esa será entonces nuestra próxima charla. Así que mientras tanto de los que van a enviar preguntas como de mi parte, un abrazo muy grande.
Muchísimas gracias, Carlos, y a todos los que están aquí participando.